sabes una cosa, Dios desea que cada uno de los que estemos aquí sentados sepamos el verdadero propósito de por qué estamos en la tierra y para dónde vamos. Iglesia, cada uno de ustedes tiene un promedio de edad entre los 12, 13, 14, 15, 20, no sé si aquí hay alguien de 40. Pero lo que sí te digo es que en tu caminar de la vida tienes que tener algo muy claro. Y es que a mayor sea mi obediencia, a mayor es mi bendición. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú eres desobediente, entonces es donde lo que Dios quiere hacer en tu vida se retrasa. Así que, iglesia, vale la pena, de verdad se lo digo, adquirir más deberes que promesas, porque el deber me va a llevar a cumplir la promesa. Es decir, que mi obediencia es la que me va a llevar a mí a alcanzar lo que yo anhelo en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sé que aquí hay muchos jóvenes soñadores. ¿Será que no dije la palabra correcta? Vuelvo y lo repito. En este lugar hay jóvenes soñadores y soñamos en que vamos a ser personas de ejemplo, de bendición. Amén. Cierra tus ojos ahí donde está, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tenernos en tu casa. Gracias, Dios, por saber, Dios, de que estamos aquí, Padre, para poder ser edificados, Señor, a través de la administración, a través de la ofrenda, a través de la prédica, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hables tú a través de mi vida, Señor. Que esta palabra, Padre, que me ministró mi corazón y mi vida, sea de igual manera, Dios, transmitiéndosela a tu iglesia, Señor, para que podamos entender el propósito de la sujeción, el propósito de la obediencia, el propósito de ser fieles y leales a nuestro Creador, a nuestro Dios, de que por encima de cualquier cosa, Señor, nosotros te creemos y caminamos en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido de una manera muy especial para que todos los que estén sentados en este lugar, Padre, puedan tener sus oídos atentos, Señor, a tu mensaje, Padre, y que esta palabra, Dios, sea rema en su vida, así como lo es en mi vida, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra en la cual tú nos has dado, Señor, en este día, Padre, y te pedimos, Señor, que sea de aplicación a nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, antes de dar el título del mensaje, quiero hacer una breve introducción del tema. Como les venía diciendo a ustedes, que cada uno de los que estamos aquí tenemos muchos anhelos y muchos sueños por cumplir. Y quizás nosotros tenemos dos formas de que esos sueños se hagan una realidad y se materialicen en mi vida. Número uno, ¿cuál es tu motivación en la cual te va a llevar a alcanzar ese objetivo? Número dos, aceptando una voluntad en la cual Dios desea que esos sueños en tu vida y en mi vida se materialicen. Entonces, la motivación interior es lo que te va a llevar a ti a obedecer a Dios incondicionalmente. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, joven, el sello que Dios quiere determinar en cada creyente es que huela, escúchame bien, hueles a obediencia y no a hijo de desobediencia. Y cuando un hijo huele a obediencia, ¿qué pasa? Que ese hijo no le va a costar sujetarse a sus autoridades.
llámese padres de familia, llámese profesores de universidad, de colegio, llámese autoridades delegadas por Dios, como los agentes de tránsito, como los gobernadores, los alcaldes y todos los pastores y ministros que están interpuestos como Dios, como autoridad. Dios estableció un orden y, iglesia, ese orden Dios desea que los que estamos aquí sentados podamos ajustarnos al orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tienes a tu lado: no quiero ajustarme a los mandatos que el mundo me impone. En pocas palabras, iglesia, el Espíritu Santo lo que nos va a dar en esta noche es que tú y yo tenemos que ser radicales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes dicen: el Espíritu Santo que habita en mí me dará la autoridad para ser radical frente al mundo y al pecado? Amén. Iglesia, el título de esta enseñanza tiene por nombre: la motivación interior que lleva a obedecer. Una motivación correcta. El título de este mensaje está amparado en el capítulo de Marcos. Vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y nos vamos al versículo 35 al 45. Iglesia, cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, que queremos que nos hagas lo que pediremos. El maestro les responde y les dice: ¿qué quieres que les haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber de mi vaso, en la cual yo bebo, y ser bautizados con el Espíritu con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis; con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, escuchen, iglesia, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío en darlo, sino está para aquellos a quienes están preparados. Esa palabra es muy determinante en este pasaje, iglesia. Y dice el versículo 41: cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre esas potestades. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, repite conmigo, servidor. El que quiera hacerse grande, escucha, iglesia, tiene que hacer primero servidor. Versículo 44: y el que de vosotros quiera ser primero, repite bien, será siervo de todos. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Amén. Leyendo esta palabra detenidamente, vemos cómo el Señor empieza
a responderle una pregunta que dos de sus discípulos le hacen con respecto a número uno, ellos desean tener la gloria que el mismo Cristo desea tener. Y número dos, ellos desean estar con Jesús a la diestra y a la siniestra por la eternidad. Pero ¿sabes una cosa? Que lo bueno de esta hermosa historia es que para poder estar en ese lugar, repite conmigo, tenemos que ser obedientes a la voluntad de nuestro Dios. Repite conmigo, para que tú tengas el privilegio de estar en el cielo a la diestra de Jesús en la tierra, debes ser un imitador de Jesús en la obediencia. Entonces, la palabra clave de este texto es: iglesia, sigue los pasos del Maestro. Sigue los pasos de Jesús. Y mira, te voy a decir algo. Hay unas condiciones importantes en este texto. La autoridad en la cual ellos querían tener. Y la segunda es que esa autoridad la querían solo por pedirla. Pero tan sabio es mi maestro que dice: para que tú puedas obtener tal galardón, tienes que dar tu vida por tus hermanos, así como yo la di. Tremendo. Amén. Tremendo. Entonces, iglesia, vamos a desglosar qué es el vaso que habla Jesús y cuál es el bautismo que habla Jesús. Porque nótese bien, en el versículo 38, cuando Jesús le dice: no sabéis lo que pedís, porque estás pidiendo del vaso en el cual yo estoy bebiendo y el cual yo soy bautizado. En el versículo 38. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Jesús, nosotros también podemos. Pero el Señor dice: pero la verdad, debes cumplir unas características para que eso sea una realidad. Entonces, iglesia, vámonos al pasaje de Mateo 26, 39. Vamos a empezar a desglosar qué es el significado del vaso y el bautismo que habla Jesús en ese texto puntual. Iglesia, vámonos a Mateo capítulo 26 y vámonos al versículo 39. ¿Cuántos tienen la palabra? Dice la palabra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Jesús, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como es tu voluntad. Amén. Y sabes una cosa, iglesia, momento crucial de la obediencia de Jesús fue antes de estar en la cruz. Y sabes una cosa, Jesús vino al rescate de nosotros. ¿Cuántos dice amén? Y Jesús se crucificó en un madero para que cada uno de nosotros muriésemos al pecado. Y sabes una cosa, pero en su condición humana, Él tuvo miedo de experimentar esos horribles dolores que era el crucificarse en la cruz. Pero ¿sabe qué me llama la atención del vaso? Que el vaso representa que Jesús hizo la voluntad del Padre. Hizo la voluntad del Padre y fue muerte y fue obediente hasta su muerte. Es decir, que para nosotros poder obtener lo que Jacob y Juan le estaban pidiendo al Señor, tenemos obligatoriamente nosotros
que morir a nuestros pecados. Iglesia, por esa razón, lo que estaban pidiendo Jacob y Juan, ellos ahí no lo podían ver, porque ya el Señor les estaba anunciando lo que se iba a venir. Iglesia, hay algo tan importante como es las comodidades. Y te voy a decir algo importante que habla acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y los que andamos en la puerta estrecha somos aquellos que siempre nos gusta, escúchame bien, someter los deseos de este mundo. Mas los que andan en la puerta ancha son aquellos que por su comodidad deleitan su carne, haciendo de que el pecado los separe de Dios. Iglesia, el ejemplo más vivo de este pasaje es que nosotros tenemos que tener conciencia de que el amor por la cual Jesús fue a la cruz era para demostrarnos que nosotros también debíamos imitar esa forma de vivir de Jesús, de que Él, sin importar nada, dio su vida por nosotros. ¿Sabes una cosa, iglesia? La obediencia principalmente conlleva a que tú y yo tengamos que morir a nuestros deseos carnales. Amén. Iglesia, nosotros tenemos que tener claro de que para poder tener ese deseo interior de poder obedecer a nuestro Dios, tenemos que tomar la decisión de morir a nuestro pecado, porque si nosotros internamente no morimos a nuestro pecado, seguiremos llevando la misma cruz, en la cual se vuelve muy pesada en nuestro caminar en el Evangelio. Por eso la palabra es clara, iglesia, que Jesús dice: yo he llevado tu pecado a la cruz. Y quiero que te arrepientas de corazón para que tú, como hijo de Dios, vivas una verdadera experiencia de libertad, en la cual tu conciencia no te reargulla diciendo: eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. ¿Para qué vas allá si estás jugando a la doble? ¿Sabe qué dice Dios? Entre más tú te sujetas a Él, más el pecado huirá de nosotros. Iglesia, para poder tener un nivel de obediencia al Creador, para poder tener un nivel de obediencia a nuestras autoridades, nosotros tenemos obligatoriamente, iglesia, escúchame, que empezar a morir a nuestros pecados. Iglesia, por eso les dije, tenemos que ser radicales. Y yo sé que esta iglesia, en el nombre de Jesús, somos radicales. Amén. Somos radicales. Iglesia, entonces, quiero dejarles claro algo. El vaso es el sometimiento a mi Creador. Y pase lo que pase, y cueste lo que cueste, estaré con Él ligado en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres beber del vaso que Jesús bebió al momento de estar en el Getsemaní, en el monte, entonces tú debes de decir: Señor, yo soy tuyo y haz en mí tu voluntad. Iglesia, anhelemos de corazón ese deseo de agradar al Creador. Amén. Ese es nuestro mayor deseo, de no colocar corazas, de no colocar doble fachada, de no tener pecados ocultos, de mantener una vida cristiana a plenitud, de mantener una vida cristiana en la cual la verdad me hizo libre. Amén. Y no tener que estar cargando una cruz tan pesada llamada pecado, donde nosotros no hemos muerto
a esos pecados. Y ustedes me dirán, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque te estoy hablando del título del mensaje, de lo más íntimo de nuestro ser. Nosotros tenemos que empezar a doblegar los deseos de la carne para poder experimentar un grado mayor de obediencia. Debemos pedirle al Espíritu Santo que me ayude a vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? No sé si ustedes, cada uno les han entregado los líderes. El pastor enfáticamente nos ha dicho: líderes, vamos a darle a la iglesia el viejo hombre y el nuevo hombre. Y vamos a identificar plenamente de los pecados que están en el viejo hombre, cuáles esos pecados que aún estamos nosotros como cristianos sometidos. Y qué es lo que el Espíritu Santo realmente quiere venir a través de Jesús a desarraigar esos pecados, para que tú puedas ser un nuevo hombre, como lo vamos a hablar en el bautismo, acerca de que el nuevo hombre fue bautizado y fueron muertos y llevados a lo profundo del mar todos nuestros pecados, para poder vivir una vida en plenitud en Jesús. Iglesia, entonces voy a hablar acerca del bautismo, en la cual Jesús habló. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 4. Vámonos para 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 11 al 16. Dice la palabra de Dios: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Iglesia, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros da la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por cuanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual nosotros también hablamos, sabiendo que Jesús resucitó, que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas vamos a padecer por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Iglesia, puntualmente estamos diciendo que cuando nosotros aceptamos a Jesús, el bautismo de Jesús en nosotros hace que nosotros, nuestra naturaleza del hombre, nuestra naturaleza caída, muera, para que Él pueda vivificarse en nosotros. Cristo, escúchame bien, iglesia, trae libertad. Aló, iglesia, Cristo nos da libertad. Cristo nos da autoridad. Y Cristo nos da ese deseo de poder estar obedeciendo a Dios y a las autoridades. Entonces, iglesia, es morir. El bautismo es morir a las viejas maneras de vivir. Es morir a los pecados. Es morir a los vicios de este mundo. Es decir, que el bautismo me da libertad del pecado en Cristo Jesús, cuando estamos bautizados con Él juntamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué produce el bautismo, iglesia? Que el hombre carnal sea quebrantado completamente. Y cuando te hablo de quebrantamiento, te hablo de la forma de cómo el orgullo, como la altivez,
como la vanagloria, como la prepotencia, como el egoísmo, el egocentrismo tiene que morir en los hijos de Dios. Escúchame bien. Escúchame bien. Si tú experimentas ahora siendo cristiano, escúchame bien, si en tu corazón hay soberbia, si en tu corazón hay altivez, si en tu corazón hay prepotencia, si en tu corazón hay egocentrismo, quiere decir que no has muerto a la vana manera del hombre. Iglesia, ¿sabe qué es lo que caracteriza a los hijos de Dios? Y lo prediqué el domingo en el culto dominical: la mansedumbre. ¿Aló? Iglesia, la mansedumbre es característica del cristiano. La soberbia, la altivez, el no someterse a Dios y a las autoridades porque quiero hacer lo que yo quiera, se llama rasgo del anticristo. Entonces, iglesia, persona que esté actuando de esa manera está actuando como si estuviera actuando el anticristo en tu corazón y en tu mente. Y esto es bastante fuerte. Iglesia, es bastante fuerte lo que te estoy diciendo, pero una de las características de los hijos del diablo es que son bastante orgullosos y prepotentes y altivos. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor acá? Para que tú puedas experimentar el lugar en el cual deseas, tienes que quebrantarte de todo corazón y humillarte de todo corazón y hacer de que el fruto del Espíritu Santo acerca de la mansedumbre pueda producir un efecto en el cual tú puedas obedecer a Dios y a tus autoridades. Porque si a ti te cuesta obedecer a Dios, mucho menos vas a poder obedecer a las autoridades. Porque este sistema en este momento está tan desequilibrado, iglesia. Hace poco vi una noticia donde un par de jóvenes estaban en Bogotá comprándose unos fritos y viene la autoridad delegada y les dice formalmente: jóvenes, no coman de esa empanada. El código de policía está establecido de que usted ahí en el espacio público no puede comer empanadas. Pero la soberbia de los jóvenes y el orgullo a no someterse a la autoridad delegada, ¿sabes cuál fue la consecuencia de esos jóvenes? Que la empanada les costó 850,000 pesos. Pero ¿sabes a causa de qué? ¿Sabes a causa de qué? De la soberbia. ¿Sabes a causa de qué? De la prepotencia, de la altivez. Muchas veces nosotros ni le paramos bolas a las autoridades, porque en nuestro corazón hay eso, iglesia. Yo no me quiero someter a nadie. Yo quiero hacer con mi vida lo que se me venga a la voluntad. ¿Y sabe qué le pasó a estos jóvenes? Por desobediente y desacatar a la autoridad, les colocaron una tremenda sanción. Y sabes una cosa, y bien merecido que se los tienen. ¿Para qué no? Para que aprendan a obedecer la institucionalidad, lo que está establecido como norma, como ley, iglesia. Entonces, retomando el capítulo, retomando la prédica, iglesia, número 1, para poder experimentar internamente la obediencia hacia Dios y hacia nuestras autoridades, tenemos que de corazón tomar medidas radicales y empezar a morir a esos pecados que me están separando de Dios. Amén. Iglesia, ¿cuántos de los hijos de Dios estamos con el deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a dejar la soberbia? ¿Cuántos están dispuestos a dejar el orgullo? ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor que me añada mansedumbre? Para que pueda yo decir: Señor, realmente estoy haciendo tu voluntad y no la mía.
y poder realmente experimentar una vida a plenitud con Cristo Jesús en la tierra. Porque si a ti te cuesta obedecer, quiere decir de que en tu corazón aún tienes que morir al orgullo. Amén. Iglesia, pasemos al segundo punto. Si tú como joven y adulto ya realmente estás en el nivel en la cual estás preparado y estás preparada para ejercer autoridad, entonces te voy a dar unos consejos para que lo apliquemos a nuestra manera de vivir. Amén. Es decir, que nosotros, para poder ejercer autoridad, como lo vamos a hablar ahora, tenemos que pasar por un proceso de quebrantamiento de nuestra carne. Amén. Iglesia, tenemos que pasar por un proceso en el cual nosotros podamos imitar a Jesús, para que Jesús nos dé la autoridad de representarlo en la tierra. Amén. Es decir, iglesia, cuando tú y yo alcancemos estos niveles, podemos decir que nosotros empezamos a ejercer nosotros empezamos a ser ciudadanos del reino y empezamos a ser representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahí es donde usted realmente dice: yo soy un embajador de Cristo. Porque el embajador de Cristo, como los mencioné en el punto 1, son personas sujetas a la voluntad de Dios. Amén. Dice, segundo punto, la autoridad consiste en no imponer, escúchame bien, sino en servir humildemente. Amén. Escúchame, iglesia, ¿por qué te hablaba del orgullo? ¿Por qué te hablaba de la prepotencia y de la altivez? Porque es lo contrario a la humildad. Y si mientras existan estos tres rasgos de pecado, tú no puedes experimentar una autoridad a plenitud con Jesús. ¿Por qué, iglesia? Porque la autoridad no se trata de tener dominio en las personas. Escúchame bien, cuando tú seas jefe de tu empresa, cuando tú seas jefe de cualquier área donde Dios te coloque en lugares de gloria, de honra, como gerente comercial, como gerente financiero, como gerente de la contaduría, mejor dicho, cargos altos, directora financiera, el departamento jurídico, jefe del departamento jurídico y todo lo demás, pero en tu corazón hay altivez y prepotencia, los que están abajo de ti no te van a ver con la autoridad, no te van a ver con respeto, porque en las empresas, cuando el líder o la autoridad que Dios colocó ahí empieza con su soberbia, con su altivez, a tener dominio del cargo que tiene para que las personas estén sujetas a su voluntad, es donde vienen los problemas en las organizaciones. Iglesia, es ahí donde se vienen los problemas en las organizaciones. Eso es el reino de las tinieblas, el reino de este mundo, que lo único que quieren es que a mayor posición, más miro por debajo a las personas y más soberbio y más altivo soy. Pero ese es el mundo de las tinieblas. En el reino de la luz, en la cual tú y yo pertenecemos, ¿cuántos dicen amén? Ya tú no le perteneces al reino de las tinieblas, ¿cuántos dicen amén? No sigo las costumbres de este mundo, ¿cuántos dicen amén? Yo diría un fuerte amén. Iglesia, el reino de Dios dice lo contrario. El Espíritu debe, como iglesia, los líderes no pueden usar, sino servir. Note la diferencia en la cual nosotros, los que estamos en el reino de la luz,
nos da un tremendo gozo servirle a mi Señor, porque es un tremendo privilegio. Pero para poder llegar a la autoridad que Dios me ha dado, tuve que pasar por un quebrantamiento en mi carácter. Y les digo, todavía estoy en el proceso y seguiré en el proceso, pero hay que tener algo claro, y es la actitud de corazón, en la cual entre más te humilles delante de Dios, más Dios te va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, entonces debemos desechar de nuestra vida, escúchame bien, los rasgos que influencian un mundo cuyo interés es entre más sobresalir, más altivo soy. Tenemos que despojar ese espíritu malo de nuestra congregación. Si cada uno de ustedes Dios los va a colocar en lugares de autoridad, como lo creo en el nombre de Jesús, que los que están sentados Dios les va a dar privilegios de autoridad, es para que ustedes en amor puedan servirle a sus hermanos. Amén, iglesia. Entonces, nosotros, como lo dice el pasaje, vámonos nuevamente al capítulo de Marcos. Vámonos al capítulo de Marcos de nuevo. Entonces, el Señor le dice a sus apóstoles, a sus discípulos: el que de vosotros, versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Amén. Y el que de vosotros quiera ser primero, debe servir ¿a quién? ¿A quién? A todos. ¿Y sabe cuál es la mejor muestra de eso? Que Jesús no vino a que le sirvieran, sino que nos vino a servir. ¿Cómo le parece? El Hijo de Dios nos da esa muestra de ese amor que nosotros debemos de tener hacia con nuestros hermanos. Entonces, iglesia, para poder ser grande hay que ser un servidor de corazón. Amén. Y comprender este espíritu significa que todos nuestros sentidos deben estar sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y si eres siervo de todos, es mejor que procures ser más humilde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes dónde está tu grandeza? ¿Sabes cuál es la grandeza de todo creyente? Que tú glorifiques a Dios con tu testimonio. Escúchame bien esta palabra. ¿Cuál es la grandeza que tú como hijo de Dios y cristiano, seguidor de Cristo, tienes para en los reinos de los cielos? Es que tu testimonio pueda glorificar el nombre de Dios. Esto es muy importante, iglesia. Y entre más humilde soy, menos orgulloso va a estar mi corazón. Amén. Y sabes una cosa, que tarde que temprano el orgulloso que tiene algo oculto será revelado por sus palabras, por su manera de hablar, por su manera de actuar. La persona que tenga en lo más íntimo del corazón esos pecados y no haya muerto de corazón, Dios a través de las palabras y de los gestos va a empezar a determinar que todavía hay orgullo en tu corazón. Iglesia, no permitas que en nuestra vida seamos presumidos. No lo permitas, porque el ser presumido implica
ser una persona que no le da la gloria a Dios y que lo único que desea es que lo vean a Él y le den la gloria a Él y el reconocimiento a Él. Pero esa persona no le da el reconocimiento al que realmente nos da el honor de colocarnos en lugares de autoridad. Iglesia, finalizo con esto. Debemos de aplicar a nuestro estilo de vida en mantener una vida guiada bajo la voluntad de Dios. Amén. Iglesia, para poder tener verdaderamente una sujeción hacia Dios y hacia nuestras autoridades, debemos de despojarnos de lo que realmente nos limita a hacer la voluntad de Dios. Cada uno sabe qué es lo que realmente está impidiendo de que te cueste muchas veces someterte a la voluntad del Creador. Pero yo te digo de parte de Dios que si Jesús murió por nuestros pecados y Él dijo que íbamos a resucitar juntamente con Él y que vuestro cuerpo carnal iba a ser doblegado en la cruz para darnos vida, yo creo que eso lo podemos experimentar en nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Iglesia, ¿sabes una cosa? Lo que más quiere Dios de nosotros es que nosotros lo amemos de corazón. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros, si Dios nos da la autoridad, podamos ejercerla a la manera de Jesús y no a la manera del hombre. Amén. ¿Qué pasa si nosotros nos es dada una autoridad delegada y nosotros en nuestra manera de ser tenemos esos rasgos de altivez y de orgullo y por ningún lado está la mansedumbre ni la humildad? No quisiera caer en el juicio de Dios, y eso quiero que ustedes tengan claro, porque aquellos que pastoreen o que ejerzan liderazgo bajo una actitud del anticristo, con soberbia, con altivez, con prepotencia, dice que ese juicio estará sobre él. Es decir, a mayor humildad, la grandeza de Dios será más manifestada en la iglesia. Entre más soberbia sea, entonces se van a manifestar los rasgos del anticristo. Y lo que Dios dice es que esas personas que ejercen ese estilo de autoridad carnal serán enjuiciadas valga la redundancia, en el juicio de Dios. Es decir, iglesia, les dejo esto. Todos los que estamos en este lugar estamos preparándonos. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros ejercer autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Todos están preparándose para nosotros poder ser parte de los siervos de Dios, que anhelamos que la voluntad de Dios se establezca en la vida de otras personas. Así como se establecieron en nuestras vidas, de esa misma manera queremos que sea implantada en los que no hacen la voluntad de nuestro Creador. Amén. Iglesia, y realmente les digo que tanto Juan como Jacobo, que estaban anhelando reconocimiento por el solo hecho de decirle: Señor, yo quiero estar a la diestra y a la siniestra, el Señor les dice: el mayor reconocimiento es que tú des la vida por tus hermanos. Eso es lo más importante, que tú los ames como yo los he amado, para que yo pueda manifestarme en la vida de aquellos que aún no me conocen. Amén, iglesia. Así que póngase de pie y vamos a hacer una oración.